es la importancia de creer. Es súper importante creer, como ustedes lo ven. Él mismo nos está diciendo que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Yo quisiera que me acompañen a Marcos capítulo 9, verso 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viéndoles, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar, es de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una oración hermosa. Yo veo mucha sencillez y humildad en el papá de este joven al acercarse a Jesús. ¿No lo ven ustedes? Notan que él está siendo respetuoso con Jesús y le está diciendo: mira, desde niño lo pone en el agua, le pone en el fuego, lo intenta matar. Si tú pudieras hacer algo por mi hijo, por favor, ¿verdad? Y le dice entonces Jesús acá: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero luego dice: ayuda mi incredulidad. ¿Hasta cuándo Jesús nos tiene que soportar? ¿O hasta cuándo nos va a soportar Jesús? Lo primero que yo veo en esta escritura es que cuando Jesús llega, lo que encuentra es a los discípulos disputando o discutiendo. Yo siempre tengo personas que se acercan a mí: mira, Cash, o mira, pastor, y fíjate, ¿y qué pensás? ¿Y cuál es tu opinión? Y tengo una duda. Y digo yo: ¿hasta cuándo vamos a parar de estar discutiendo tanto las escrituras en lugar de creerlas? Por eso me encanta Hebreos 11, porque la gente que está en Hebreos 11 viene de todas las épocas, incluso antes de Cristo. No son de la época después de Cristo. Todos los de Hebreos 11 son antes de Cristo. Y todos fueron justificados mediante la fe, porque hicieron algo por la fe. No es lo mismo saber algo de Dios que creerle a Dios algo. Y lo que nos va a sacar adelante es que le creamos a Dios algo. Por eso estos días y estos 40 días son para que creas y creas. Por eso son los ejercicios, por eso son el mini gimnasio que está aquí. Es para recordarnos que la fe hay que ejercerla, que la fe es acción. Que la fe no, es un verbo que no se puede conjugar si no se acompaña de otro verbo de acción también. Todos esos hombres y mujeres por la fe hicieron algo. Por eso es: ven, hazlo, lee, ora, trae la tierra, agarra aceite, vamos a consagrarla. ¿Por qué? ¿Por qué todo ese montón de cosas acá? Para que tengas 40 días intensivos de creerle a Dios por algo. Si no, estamos en modo de sobrevivencia. Y no podemos estar en modo de sobrevivencia. Creer es tan importante que Efesios capítulo 2, verso 8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni la gracia funciona sin fe. Y aun cuando Pedro negó a Jesús, lo que el Señor le dijo es: Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Eres salvo por gracia, y si resbalas o caes, te vuelves a levantar por medio de la fe, la misma fe que te salvó. De hecho, yo creo que nosotros no somos salvos porque Dios perdonó nuestro pasado. Yo creo firmemente que somos salvos porque Dios perdonó nuestro futuro.
Nadie de nosotros garantiza que toda su vida va a caminar sin resbalar en algo. Pero la gracia de Dios nos levanta a todos nuevamente por medio de la fe. Entre más nos movamos en fe, menos religiosos vamos a ser. Nos van a afectar menos las formas y nos va más a importar el fondo. Entonces, por medio de la fe, quiero ir acá. Para un mover inusual se necesitan personas inusuales. Pero para que existan personas inusuales se requieren pensamientos inusuales. Moisés no pensó como el resto, Noé no pensó como el resto, Abraham no pensó como el resto, David no pensó como el resto, Jacob no pensó como el resto, ninguno, Nehemías no pensó como el resto. Esas personas que no pensaron de esa forma trajeron algo inusual a la humanidad. Pero para que de verdad tengamos algo inusual en la humanidad, necesitamos tener pensamientos inusuales. ¿Cuál es el problema entonces que tenemos acá? Que cuando tú eres una persona que has logrado algo, es porque tu pensamiento es distinto. No fue por suerte, fue porque pensaste diferente. Ahora viene el problema. Cuando esa persona tiene el pensamiento inusual y lo quiere depositar en alguien más porque sabe que es lo que necesita, se levanta una pared. Porque nosotros queremos que algo inusual suceda, pero seguir pensando como hemos pensado toda la vida. Si nada cambia, es porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Pero si queremos que algo cambie, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Levanta las manos y di conmigo: mi fe provoca que sea mi Padre el que haga las cosas. ¿Cuánto más hará Él? Date cuenta cómo le dio vuelta a Jesús ahí. Le dio vuelta entero a toda la interpretación. No se afanen porque habrán de comer. Pero si a mí me dijeron que tiene que ser con el sudor de la frente, sí, pero yo les digo que mi Padre que alimenta a las aves los va a alimentar a ustedes mejor. Claro, dice la Biblia que no trabaja, que no coma. Eso está hablando de la vagancia, de la irresponsabilidad. Pero si no tuvieras trabajo siendo responsable porque lo perdiste, tu empresa quebró por alguna razón que no viene al caso, tú no puedes concluir que porque eso pasó, tu padre ya no te va a alimentar ni te va a vestir. Porque entonces estás confiando de nuevo en tu fuerza y ni la quiebra te sacó de ahí. Amén. Quiero contarles algo de una película que yo recomiendo que vean. En el libro recomiendo unas películas. A mí me encanta andar viendo películas. Pero esa es la película que narra la vida de una mujer llamada Temple Grandin. El espectro autista y otros diagnósticos psicológicos suelen percibirse erróneamente como limitaciones. La gente cuando ve a un autista muchas veces ve la limitación que tiene. Temple Grandin fue una mujer autista, graduada de matemática en una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Y ella dijo esto, ahí ya me voy a poner a llorar yo. Y ella dijo esto: yo soy diferente, pero no inferior. Y Temple Grandin decía: sí soy diferente, lo aceptaba, pero no soy inferior. Y la familia nunca le puso la etiqueta de incapaz. Si eso lo hubieran hecho con esa joven cuando era niña, cuando creció, jamás hubiera ido a la universidad y nos hubiéramos perdido la humanidad de una de las mentes más brillantes que han existido y de un gran corazón. Temple Grandin tenía tal empatía por los demás que se le ocurrió decir, ¿sí?, que si las vacas dan su vida para que nosotros nos alimentemos, merecen una mejor muerte. Ella decía: yo soy diferente, yo miro el mundo distinto a todos, yo lo miro en imágenes y las conecto. Y empezó a ver las imágenes del ganado
cuando iban a morir y no le cuadraba que tenían que morir. Entonces inventó un sistema de hacer caminar al ganado en forma espiral para que se fueran relajando, y cuando llegaban al momento de la muerte llegaban relajadas. Hasta nosotros salimos ganando con comida, con carne más suave, porque no se estresaban lo que siempre se estresaban. Esa mente que era diferente no era una mente inferior. ¿Y por qué toca mi corazón esto? Porque los hombres y las mujeres que caminamos por fe somos diferentes, pero no inferiores. La fe, léelo, lee la Biblia buscando fe. Vas a ver que no tiene edad para ejercerse, no tiene profesión para ejercerse, no tiene cultura para ejercerse, no tiene idioma para ejercerse. La fe es el lenguaje que Dios habla, y normalmente Dios solo habla con quien habla fe. No vamos a entender a Dios en nada a no ser que creamos. Él no me dice bien, Él te dice: no quiero que me entiendas si lo que te estoy pidiendo es absurdo a la humanidad, solo te pido que me creas. Así que eso que has pensado, por absurdo que parezca, agregale royal y que crezca más. Fe es ver de otra manera. A ver, di conmigo, fe es ver de otra manera. Segunda de Pedro 3:8 dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto. Ojo como habla el apóstol, no ignoren esto. No ignoren esto. Yuhu. Ok. O sea que para algunos, ¿qué es ser ignorante y qué no lo es? Yo podría tener todo el conocimiento financiero, administrativo de la universidad, lo que querrás, pero Pedro viene y me habla, como te habla a ti hoy, y te dice: hey hermano, no ignores esto, no ignores esto, no dejes de saber esto, por favor. Y dice entonces que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¡Wow! ¿En dónde nos pueden enseñar física cuántica de esta forma? Un día como 1000 años, 1000 años como un día. Dios no mira el tiempo como lo miras tú. Dios mira el tiempo de otra forma. Entonces dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Se lo voy a leer de nuevo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Lo que está diciendo Él es: hey, Él no se tarda. No se tarda, pero tú percibís que se tarda. Entonces ahí hay un divorcio entre cómo es Dios y cómo nos percibimos nosotros. Él dice: mira, no, dice, ojo acá, dice, hey, el Señor no retarda su promesa como tú sientes que se tarda, pero se lo estoy diciendo a la iglesia. Pedro le está hablando a los discípulos. Y entonces entre Jesús y lo que Él hace y los discípulos y lo que percibimos, muchas veces eso está divorciado, está separado. Él dice: yo no retardo mi promesa, porque para mí un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Lo que tú crees que va a tomar 1000 años, yo lo puedo hacer en uno. ¿Cuándo? Cuando yo lo quiera hacer. Dios puede acortar tiempos por causa de los escogidos, dice la Escritura. Jesús domina los tiempos, y aunque a ustedes les cueste creer esto, espero que estén en modo de fe. Pero cuando el Señor le dijo a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, eso era lo normal, lo natural. Jesús estaba hablando algo que era verdad en agricultura. Faltan 4 meses para la siega. Por supuesto. ¿Y qué querés que digamos si faltan 4 meses para la siega? Ustedes dicen hacen falta 4 meses. Los discípulos le dicen: pues estamos diciendo la verdad. Pues yo les digo: alcen su vista, la cosecha está lista. En lo que ellos hicieron así, el trigo creció. O Jesús no sería profeta, sería un poeta. Jesús no es poeta, es profeta. Cuando ellos hicieron así, ¡wow! Está el trigo. Pues eso es lo que quiero que te pase en estos 40 días. Que lo que te iba a tomar años te va a tomar semanas, semanas te va a tomar días, días te va a tomar horas. Pero tenés que creerle. Arriesgate a hacer el ridículo creyendo. Tal vez hacer el ridículo acaba con tu ego. Ahora estamos hablando de morir a nosotros mismos. Romanos 12:2 dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Y para que comprobéis o experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quiénes quieren vivir en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Buena, agradable, perfecta. Cuando la Biblia habla de renovar nuestro entendimiento, entendimiento significa la capacidad de juzgar de forma sobria, calmada e imparcial una verdad espiritual. Es el juicio que emitimos basados en las señales e información que recibimos. Mucho de lo que entendemos, lo entendemos por lo que percibimos a través de imágenes, ideas, conocimiento, información. Pero cuando la Biblia dice para que comprobéis, es reconocer algo como genuino o verdadero después de haberlo examinado, probado o discernido. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mira pues, dice, por la gracia que Dios me da a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. A ver, miren esto. Digan conmigo, más alto. De nuevo, más alto. Ahora dice, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí esta escritura no está hablando de que Dios te dio una fe para creer en Él. Obvio. Aquí esta escritura dice que Dios te dio la fe para que penses algo bueno de ti. Ok. Dice, no pienses un concepto más alto. Ese no es nuestro problema cuando damos consejería. Nuestra consejería siempre está basada en el mal concepto que tienen de ustedes mismos o de alguien como tal. Siempre estamos levantando el concepto de las personas de qué piensan de ellos. Siempre están hasta abajo, están, no sirvo, no estoy bueno, ya hice esto, hícelo. Y todo está hacia abajo. El concepto de sí mismos está hacia abajo. Pero la fe nunca piensa hacia abajo, la fe siempre piensa hacia arriba. La fe nunca piensa en retroceso, la fe piensa en avanzar. La fe no piensa en poco, la fe piensa en mucho. La fe no piensa en enfermedad, piensa en salud. Entonces cuando hablamos aquí de la fe, dice que tengas un concepto de ti mismo, no más alto del que debas tener. Quiere decir que Dios nos te está diciendo, tengo un buen concepto de ti. A ver, mejórame el concepto de ti. Mejora aún el concepto de ti. Y entonces que Dios nos detenga cuando ya estamos pensando demasiado de nosotros. Y entonces digo, no, tampoco te mandes. Pero ¿cuál sería lo más alto que podríamos pensar de nosotros? Nuestro problema es que tenemos la fe para creer en Dios, lo cual es muy bueno, y para eso lo dejó, pero también dejó la fe para creer en nosotros, decir, yo creo que voy a botar los muros de Jericó, porque Dios no me ha dejado ni me ha desamparado. Yo estoy seguro que cuando levante la vara se va a abrir el mar rojo. Estoy seguro que cuando lo haga va a pasar. De ese tipo de fe es del que está hablando acá. De nuevo, esta es la frase conmigo. Di conmigo, soy diferente, pero no inferior. ¿No se ha dado cuenta que cuando alguien cree que se puede hacer algo más, qué es lo que te dicen? ¿Y vos qué te estás creyendo? ¡Yujú! Levanta las manos y di conmigo, Señor, yo voy a entender de mí mismo de acuerdo a la fe que tú me has dado. ¿Cuántos creen que van a poder abrir su negocio, su empresa? Que los recursos van a llegar. Empezá con algo. Tranquilos. Hebreos 11:3 dice que por fe entendemos. Y ahora voy a algo que me encanta. En Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Y preguntaron sus discípulos, todo el mundo diga fuerte, discípulos. Más fuerte, discípulos. Gracias. Mira a los discípulos con los que andaba Jesús. Y le preguntaron a los discípulos, Rabí, ¿quién pecó? Primero anda buscando quién pecó.
todo lo asocian al pecado. ¿No ha visto usted la gente que todo lo que pasa lo asocian a algún pecado? Sí, sí, sí. No, de verdad, viven por pecado, no por fe. Cayó de la gracia, cayó de la gracia. Eso solo es si blasfemas al Espíritu Santo. O ahora el pecado es más poderoso que la gracia. O sea, pecado mata gracia. O gracia mata pecado. Gracia mata pecado. Ay, por favor. A ver de nuevo. ¿Pecado mata gracia? ¿O gracia mata pecado? Es tan claro el Señor que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces dice acá: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Perdón. Está bien que podamos pensar que tal vez los padres pecaron, hicieron algo malo, que se tomaron algo, que no sé, y como consecuencia el niño nació ciego. Pero preguntarle a Jesús: ¿pecó este? ¿Dónde? ¿Qué hizo el niño adentro? ¿Qué puede hacer un niño adentro para nacer ciego? Para nacer ciego, nada. Pero los discípulos, no el mundo, los discípulos le hacen la pregunta. Uy, a mí no me tardan ni 15 días esos discípulos. ¿Y qué clase de pregunta es? ¿Será que pecó el niño? Mira cómo Jesús cambia la percepción. Hebreos capítulo 4, verso 1. Dice así. Dice: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa. Quiere decir que algunos pensaban que ya no permaneció la promesa. Que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo a lo que enseño ahora. La promesa que Dios te dio sigue estando allí, aunque parezca que tú no hay modo que la alcances. Ojo, aquí hay dos partes. Una cosa es que yo no hay modo que la logre alcanzar. Y otra cosa es que Dios la dé por cancelada. Dios no ha dado por cancelada ninguna de sus promesas. Que yo no la haya alcanzado todavía, no tengo que terminar creyendo porque no la alcancé a tiempo o en mi tiempo, que entonces ya no existe la promesa. La promesa sigue existiendo, aunque yo todavía no la haya alcanzado. Porque Dios es fiel y permanece para siempre. Él y su palabra. Y ni una tilde ni una jota de lo que Él dijo va a pasar. Pueden pasar los cielos, puede pasar la tierra, pero jamás pasará su palabra. Ni una sola tilde. Él es fiel a lo que ha dicho, fiel a lo que ha prometido. Y nos está diciendo aquí claramente Él. Nos está diciendo claramente: aunque parezcan no alcanzarla, hey, ahí sigue tu promesa. Eso es como una camisa que compraste y en un año no te la estrenaste. No la estrenaste, pero la camisa sigue ahí. Cuando quieras la estrenas. Y tú, ojalá que todavía te quede. Dice acá: porque también a nosotros nos ha sido anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el Señor, cuando yo estaba en este pasaje, me habló claramente y me dijo: ¿a quién no le creyeron? Y yo le dije: a ti. No le creyeron a mis mensajeros, porque no le mezclaron fe a lo que oyeron. Vuelvo al principio. ¿Por qué vuelvo al principio? Porque cuando Jesús llegó donde había un problema, dijo: ¿y ustedes qué andan discutiendo? En vez de hacer algo, dejen de discutir y pónganse a hacer. ¿Ha visto todos esos que señalan, critican y y difaman? Si eso es lo que pasa cuando una boca grande se junta con un pensamiento pequeño. Eso es lo que sale. Les he dicho siempre esto. Mi esposa, Sonia, me hace unos panqueques de avena. Cuando agarra la avena, le pone banano, poco de mantequilla de maní y la licúa. Sale una pasta. Hace el panqueque.
usted ya no distingue qué es banano, qué es mantequilla de maní, ni qué es harina, avena. Todo se revolvió. Eso es lo que pasa. Cuando Dios te da una palabra y la mezclas con fe, sale una nueva pasta. Una cosa es la palabra y otra cosa es la fe. Están aquí separadas, palabra y fe. Cuando Dios te da la palabra y tú la crees, tú la licúas. Cuando la licúas sale un nuevo ingrediente o una nueva mezcla. Ok, palabra, fe, la mezclo, nuevo elemento, tu bendición. Pueden abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 4. Y mientras ustedes la encuentran, yo les voy a leer Juan 16, 33. Esto no va a aparecer en sus pantallas, pero dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, aquí hay una cosa que no sé cómo explicarlo, pero la paz es una de las cosas que más busca uno. Uno quiere dormir en paz, comer en paz, tener una familia que sepa estar en paz. La paz es algo que estamos buscando, ¿no? Pero luego Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. No entiendo. ¿Usted entiende? Yo no entiendo. Vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿por qué no se va la aflicción? En el mundo tendréis aflicción, en el mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, si ha vencido al mundo, deberían de dejar de existir las aflicciones. Pero no es así. Entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice, pero confíen, yo he vencido al mundo? Es porque él ha vencido el poder que está en el mundo, que logra hacer que de una aflicción se dañe tu estructura interna. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Pero de todas ellas le librará Jehová. Y digo, bueno, entonces ¿por qué no de una vez nos libra que no tengamos la aflicción? Él lo que hace es librarte del daño que la aflicción le puede ocasionar a tu estructura interna como tal, como persona. Porque desde nuestra estructura interna nosotros terminamos pensando, interpretando, proponiendo. Desde la estructura interna salen pensamientos, filosofías, ideologías, teologías. Desde la estructura interna se hacen propuestas para tomar decisiones. En la familia, en los negocios, individuales, de todo. ¿Qué llevamos por dentro? Dice Mateo capítulo 5, verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. ¿Cuántos han llorado en medio de una aflicción? Quiero ver la mano alta de todos los llorones. Muy bien. Como que Dios dejó ese sistema de las lágrimas a todos para ayudarnos, ¿no? En el desahogo. Y entonces empiezas a llorar y estás llorando por lo que ha ocurrido, por lo que ha pasado. Y dice, bienaventurado eres cuando lloras, porque vas a recibir, ¿qué? Consolación. Pero doblemente dichoso o tres veces dichoso quiere decir bienaventurado. Pero cuando uno está llorando, uno dice, ay, qué bienaventurado me siento. No. Esos momentos de las emociones bajas hay que tenerle muchísimo cuidado, porque nosotros podríamos reaccionar de una manera en que, aparte de la aflicción, terminemos de dañar todo lo demás. Les leí esto la última vez y quiero regresar ahí para poder explicar ahora desde este tema, este pasaje. José fue un hombre amado por su padre, a quien le pusieron una túnica de colores, envidiado por sus hermanos.
La envidia, por ejemplo, es algo que podrías llevar interno, que te hace propuestas de comportamiento, de conversaciones y de acciones. Una vez la envidia se te metió, créemelo, estás arruinado. Porque la envidia es una de las cosas que no te deja salir adelante. Porque en lugar de aprender de los que van adelante, lo que haces es hablar mal del que va adelante. Envidia, esa es la envidia. Y los hermanos de José tuvieron envidia, entonces lo metieron en un pozo, propusieron matarlo. Lo logró rescatar otro de los hermanos y entonces propusieron venderlo. Y termina como esclavo en Egipto, en la casa de Potifar, eso lo sabemos. Estando en la casa de Potifar, la esposa de Potifar pues vio que el joven estaba así como que potable, ¿no? Y logró escaparse José. Lo acusan falsamente, lo meten a la cárcel, en la cárcel interpreta sueños, sale de la prisión y ahora es la persona, digamos, que más ayuda a Egipto para la provisión de la comida. Digamos que es el genio de Egipto. Entonces llega el momento en que los hermanos visitan Egipto, se encuentran con él, no lo reconocen y entonces ahora sí voy al pasaje en el verso 1 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Esa palabra contenerse la puede subrayar. Ahí hay una emoción que está brotando y él no sabe ya cómo manejarla y clamó. Dice, hacer salir de mi presencia a todos, dijo. No quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, es decir, cuando les dijo, yo soy su hermano, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Y la primera pregunta fue, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Si se dan cuenta, la emoción que estaba teniendo José lo hizo gritar, lo hizo llorar, sacó una pregunta. Por fin tengo a quien preguntarle si mi padre está vivo. Y la reacción de los hermanos al ver a José, dijeron, y se les pasó toda la película, toda la vida por la mente. Este es al que envidiamos, al que le quitamos la túnica de colores, lo metimos en un pozo, lo vendimos de esclavo, ahora está aquí. Y el tipo tiene tanta autoridad que le dice a la gente, sálganse que quiero hablar solo con ellos. ¿Qué está pasando? Entonces cuando dijo, y les preguntan, ni contestaron. Se frizaron, dicen en Coatepec. Estaban totalmente congelados, inmovilizados. Entonces José le dice, acercaos ahora a mí. Y yo creo que Rubén le dijo al otro, vas vos primero. O el otro dijo, salí vos primero porque a mí me da risa. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El que vendisteis como que les dejó ir un su llegue. Pero era solo nomás así como para poner en ambiente la onda. Ahora pues no os entristezcáis, dice, ni os pese haberme vendido acá. Y este loco que estará hablando, yo no sé si quiero que te metas en la escena. Ni os pese haberme vendido acá. ¿Qué pasa por la mente de los hermanos? Uno de los hermanos pudo haber pensado, si yo era José, si yo sería José, ahorita me trueno a todos estos. Pero no era José. Yuhu. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida
por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá sino Dios, vosotros sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Nota algo. José, el soñador, el que tenía ese sueño del trigo, el sueño de la luna, las estrellas, el sol, etcétera, era interpretado de manera incorrecta de parte de sus hermanos. Entonces lo ponen en esa situación y José, conforme pasa el tiempo, después de todo lo que les conté que pasó, tiene la interpretación correcta de por qué está allí. Si hubiera sido cualquiera de sus hermanos que tenían envidia adentro, al que le ocurre eso, reaccionan de diferente manera. O sea, si cambias a José y pones a otro de sus hermanos y a ese hermano le pasa todo eso, la reacción va a ser diferente. Y ojo a lo que enseño ahora. Lo mismo y la misma situación que ayuda a formar para bien a alguien es la misma situación que destruye a ese otro alguien. O sea, lo que te formó a ti puede deformar a otro. ¿Yuhu? Un ascenso en tu trabajo, una promoción podría formarte, decir, wow, estoy para servir, estoy en una plataforma para poder servir a la empresa, servir a la sociedad, servir al vecindario. Otro lo toma de otra manera, lo mismísimo lo toma de otra manera. No sé si me estoy explicando. Si tan solo cambiáramos nosotros, cuando llegue a ser gerente, para poder servir mejor, no para poder mandar mejor, no para tener más autoridad sobre personas, sino para poder ¿qué? Servir. Todo el mundo diga servir. Levanta las manos y di conmigo, estamos para servir. ¿Para qué estamos los cristianos? Para servir. Jesucristo con su ejemplo nos enseñó que servir no es de sirvientes, servir es de señores. La gente siente el peso del servicio, otros sienten el peso de la arrogancia y de la altivez y de todo lo que pueden tener ahí. Entonces, si eso que le pasó a José le pasa a otro de sus hermanos, tendríamos otra historia. Todavía está acá. Ahora quiero plantearles esto que fue lo que dije. Jacob. Señores, Jacob fue el hombre que cuando hizo un altar con una piedra, se abrió el cielo y vio una escalera y ángeles subiendo y bajando. Y dijo, ciertamente yo no sabía, dice, que esto era puerta del cielo y casa de Dios. Esa es la revelación que tiene Jacob. Jacob estuvo con un ángel peleando hasta el amanecer por la bendición. A Jacob se le apareció un ángel, ¿sí? Y su padre, y José su hijo fue un hombre de mucha revelación. Le dio sueños, se cumplieron los sueños, fue la interpretación de los sueños lo que lo promovió donde estaba. ¿Por qué entonces Dios no le dijo a Jacob que su hijo estaba vivo? ¿Y por qué no le dijo a su hijo que su padre estaba vivo? Dije, ¿por qué? ¿Qué le costaba a Dios que le da tanta revelación a Jacob, que le abre los cielos, que le muestra ángeles, escaleras, subiendo y bajando los seres? ¿Qué le costaba decirle, hey, paz Jacob, tu hijo vive? ¿Y por qué no le dijo a José, que le dio tantos sueños, hey, paz José, tu padre vive? ¿Tú crees que todas las revelaciones te serán dadas? Estás equivocado. Hay cosas que Dios no revela sino hasta el tiempo en que deben ser reveladas a tu vida. Y eso podría confundirte. Y lo que te voy a predicar hoy es que podemos estar nosotros afligidos, pero jamás amargados. Si José se amarga en el proceso, pobres sus hermanos. No hubiera estado ahí para darles de comer, hubiera estado ahí listo para envenenarlos.
Nosotros debemos de hablar desde nuestro interior. Todos hablamos desde nuestro interior. En Santiago capítulo 3, Santiago 3, verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser así, dice, que de una misma fuente salga agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Y hay gente que es dulcemente amarga. Sí. Gentiles, cordiales, buenos trabajadores, pero por dentro llevan una amargura, y tenemos que encontrar, que ese es el objetivo hoy, encontrar cuáles son los puntos o cuáles son los eventos, los sucesos en la vida que podrían afectar el corazón y volverte una persona llena de amargura. Eso debe sanar, porque si no, todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que interpretes y lo que propongas va a ser desde una plataforma de amargura. ¿Yuhu? ¿Usted ha oído esa persona que dice: jamás me vuelvo a casar? Todos los hombres son iguales. Barajo. Fíjate, porque pasó por un divorcio, ya no está con la persona, pero adentro hay agua amarga. Y ojo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es desde la amargura que quedó, está viendo todo y a todos. Y gente que ni conoces, ni su nombre, ni su apellido, ya la calificas de algo. ¿Me estoy explicando acá? Y eso es lo que muchas veces prevalece en una sociedad, que por 2 o 3 casos que vives se estereotipa a todo, a todos. ¿Sí o no? Entonces dice la escritura acá en Hebreos capítulo 12, yo le puse de título a esto: cuidado con la radiación. Porque la radiación puede envenenarte. Mirad bien, dice, mirad bien, ojo, pilas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar la gracia de Dios. Todo el mundo diga gracia. ¿Somos salvos por gracia? ¿Sí? Bueno. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiero que pongan atención a esto. Las escrituras son claras en poner al culpable de todo esto a Esaú, no a Jacob. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Levanta tus manos y di conmigo: yo soy una persona y me declaro libre de contaminación. Cuídate de los materiales tóxicos radioactivos, por favor. Porque si te metes en el ambiente donde hay radioactividad, vas a salir mal. Con amargados ni a la esquina. Jóvenes que están solteros, amargada para el encuentro, pero no con vos. Jovencita, si el tipo está amargado, ni en el WhatsApp.
Porque dice acá que la amargura tiene la capacidad de contaminar. Ojo, podrías estar con una persona que se esté tomando los tragos y no tomarte ninguna. Pero es imposible estar con una persona que está fumando y dejar de aspirar el humo. La amargura no se parece al licor, se parece al cigarrillo. Porque el licor no se sale de la copa y entra a ti. El humo sí te va a contaminar, me estoy explicando acá. Y por eso no prohíben tomar en lugar público, sí, pero sí prohíben ¿qué? Fumar en lugar público. Y cuando la gente está amargada, quiere justificarse y contaminar a las demás personas y hablar de otras personas como tal vez no fueron las cosas. Mira, cuando una persona está amargada, por el amor de Dios y de tu vida, no le creas la versión que te está contando. Por ahí empezar. Dolida puede estar, amargada, eso es otra situación muy diferente a estar dolido, sufrido, afligido, pero jamás ¿qué? Amargado. ¿Dónde inició todo este problema de Jacob y Esaú? Dice la palabra en Génesis capítulo 25, verso 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón ¿qué? Quieto. Esa palabra quieto es íntegro, pacificador, honesto. Y si ustedes examinan la vida de Jacob, fue así. El hermano lo persiguió, lo mandaron donde Labán le dio a Lea por Raquel, tuvo que trabajar 7 años por el otro, le bajaron 10 veces el salario. Cuando salió de ahí, no salió con las ovejas de Labán, sino que tuvo que crear una nueva especie de ovejas para poderla tener. Todo eso lo hizo él, jamás eso. Y cuando quiso bendición fue capaz de pelear con un ángel. Dice la Biblia que la madre lo amaba porque era quieto. Y cuando vas al original dice, era íntegro. Con razón dice la palabra, con amor eterno te he amado, oh Jacob. Eso fue antes de cambiarle el nombre por Israel. Sigo leyendo. ¿Estamos de acuerdo acá? Y si no, siga leyendo. Dice, y amó Isaac a Esaú. Quiero que le pongan atención a esa frase, subrayenla. El papá amaba con todo su corazón al hijo Esaú, porque comía de su casa. Pero Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. ¿Cómo estaba Esaú? Vamos todos aquí, ¿cómo estaba Esaú? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. De ahí vienen los edomitas, ¿sí? Y dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, ojo, mire cómo va a responder Esaú. Esaú va a responder desde su estado de cansancio físico. Entonces no le bastó decir que estaba muy cansado. He aquí dice, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y ten cuidado con tu estado anímico bajo y físico. Para quebrar la mente de una persona, en el mundo sabemos que se ha usado el desgaste y la tortura física. No le bastó que estaba muy cansado de un día de trabajo normal, sino que ahora lo exagera y dice, es que me voy a morir. No está hablando de la muerte, es decir, algún día. Estaba pensando que se iba a morir de lo cansado que estaba. Entonces, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Esta ya no sirve de nada, hombre. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Digan fuerte, por favor, juró. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció
Esaú la primogenitura. Aquí empezó todo el problema. ¿Sabe dónde empieza el corazón a arriesgarse a ser lleno de amargura? En decisiones que tomamos. Que después estamos arrepentidos de la decisión y no somos capaces de darle cara a eso, sino culpar a alguien más. Quiere decir que Esaú no solo estaba cometiendo el error de vender la bendición más grande que en una familia había y existía, sino que además tenía un orgullo tan grande que jamás aceptó ni aceptaría que él había provocado todo. ¿Qué decisión has tomado en tu vida por la cual hoy no te va tan bien como esperabas? Y en lugar de decir sí, ¿verdad? Yo metí las patas en este asunto. En lugar de decir eso, no, es que fulano, es que mengano, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Cuando el orgulloso toma malas decisiones, ya se puso en un gran peligro. Porque para poder salir de una mala decisión hay que tener la humildad de reconocer que uno se equivocó. Esaú jamás aceptó su equivocación. Y por eso no encontró lugar al arrepentimiento. Mira lo que dice acá. Descubrir dónde comenzó todo tu proceso. ¿Cuál fue el evento que dio inicio a ese proceso? Cambiando el sentido de las cosas. Esa es la segunda etapa. Ahora Esaú va a cambiar el sentido de las cosas. De nuevo, tú reaccionas, propones, hablas y aún enseñas desde tu esencia. ¿Por qué a pesar de todo lo que me hacen, dicen y atacan? No importa qué pase, siempre perdono y guardo el corazón. En parte por amor a Dios, sí, y por amor a ustedes. Porque yo no podría pararme ahí a arrojar agua amarga sobre sus corazones. Porque la raíz brota y contamina. Amén. Casa de Dios es una casa libre de contaminación. Génesis 27:34. Ahora viene, primero está el punto de inicio, ahora viene el punto de quiebre. Dice acá, el donde se deforma. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy ¿qué? No, necesito que todos lean, este tema es delicado, mis hermanos. Te puede salvar la vida. Con una muy grande y muy ¿qué? Amarga exclamación. Quiere decir que lo que vas a oír ahora que dijo Esaú, lo dijo ¿desde dónde? Desde su amargura. Y dice así: bendíceme también a mí, Padre mío. Y había bendecido al hermano. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño, ponga entre paréntesis eso, y tomó tu bendición. Eso es cierto siempre y cuando Esaú no cuente que él le vendió la primogenitura al hermano y ya no era su bendición, era la bendición del hermano. ¿De quién era la bendición ahora? ¿Alguna vez Jacob se la robó o el otro se la vendió diciendo: ¡ay, me muero! Entonces cuando él va donde el padre y que se pone como velludo, porque Esaú era muy velludo, y el otro piensa que ese Esaú lo bendice, pero realmente la bendición era de él, del que estaba debajo del vello. Era de Jacob la bendición, no era de Esaú. Pero aquí se calla la boca de Esaú y mira lo que le dice. Dice: y le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Ay, por poco lo dice. Pero no dijo se la vendí, dijo se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí.
Jacob, el nombre Jacob significa el que toma del calcañar, y también suplantador, aunque se está discutiendo si significa suplantador o suplantado. Porque cuando nace Jacob, nace tomado del tobillo o calcañar de Esaú, como diciendo: a vos no te tocaba salir primero. No sé si me estoy explicando. Ahora, si tu hijo gemelo, son gemelos, nace agarrado del tobillo, tú le pones Jacob porque tomó del tobillo al hermano, o por engañador. ¿Y qué podía engañar el niño en el vientre? Entonces, viene Jacob, y desde su amargura, para él, el nombre Jacob no significa el que toma del tobillo. Para él, desde su amargura, significa engañador, porque ya me engañó 2 veces, dice. Y todo el mundo empieza a darle esta interpretación al nombre de Jacob, que no fue el significado original de su nombre. Muy bien, por eso te digo, cuidado con la versión de un amargado, porque debido a la versión de este amargado, muchos han predicado a Jacob como el engañador por excelencia, basado en lo que dijo Esaú, no basado en lo que pensó su padre. Pero si te enseño que Jacob lo que fue un perdonador de su hermano, que cuando regresó le trajo una ofrenda de paz, tú que no estás amargado dices: creo que eso es lo que tengo que hacer con los que me han dañado. Porque tú oyes con unos oídos que están directamente conectados a tu estructura interna. Te doy un caso clásico. Cuando pediste dinero prestado a algún amigo o familiar. Ese día que te prestó dinero ese familiar era usado por Dios. Dios me lo mandó. ¡Qué bendición de hermano! ¿Dónde lo pongo que no le pegue el sol? Te atrasaste 2 años y se le ocurre cobrarte. No me ama, no parece cristiano. Ándale, tú tomaste la decisión de tomar prestado. Por alguna razón no pagaste, ahora el malo es el que te cobra. Tú firmaste la hipoteca y ahora te quejas que el banco te quitó la casa. Pero el día que te dieron el préstamo, hasta un culto de acción de gracia hiciste. Vigilia por el préstamo, aleluya. Pero el día que te llegó el cobro, banco no sé qué, no sé cuánto, es que miran cómo son. ¿Desde dónde estás respondiendo? Desde la amargura que tienes por una decisión que un día tomaste que te salió mal. Tenés que tomar algunas acciones para ser liberado de eso. Primero, si ese es el caso último que dije, vas a llamar al que le debes y le dice: mira, te quiero pedir perdón. Primero, por no pagarte a tiempo, y segundo, por hablar mal de ti cuando tú me tendiste la mano. Toman decisiones y después el malo es uno. ¿Por qué alguien tiene que ser responsable de la decisión que tomas? Y si estás por dentro así, hoy es el día en que tienes que dejar eso aquí. ¿Por qué? Porque desde el día que te pusiste así hasta el día de hoy, yo te puedo garantizar que no has salido adelante. Si querés salir adelante, tenés que cambiar la estructura interna. Y todo lo que te pasa lo vas a ver como lo vio José. Ustedes no tengan pesar por haberme vendido. No me mandaron ustedes aquí, fue Dios. Y cuando tú ves propósito divino en todo lo que te ocurre, tu corazón jamás se va a enfermar. Jamás. Mira lo que dice Génesis 27, 41, 42. Vaya consuelo le puse a este título. Y aborreció Esaú a Jacob. Mira cómo le cambió la vida. Pudiendo haber sido el bendecido primogénito, que Jacob no le hubiera pasado nada malo a Jacob. Los 2 hermanos estarían bien.
La decisión de uno incluso afectó al otro. Aborreció a Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Pues ¿para qué la bendiste? Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. No, ahora ya tiene pensamientos de asesino, criminales. ¿Qué hago? Dice Esaú, para deshacerme de mi hermano. Pues lo que tenías que haber hecho era no exagerar tu cansancio y no vender tu primogenitura. Cuando regresas al punto que originó todo y ahí compones las cosas y las aceptas, tu corazón se sana. No se sana solo llorando, yujo, se sana actuando. Y dice acá: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano. Ojo, ¿qué dice ahí? Se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Pero si ustedes no quisieran creer que él fue el que tuvo la culpa, acompáñenme al libro de Abdías. Abdías 1:10. ¿Están listos para descubrir una gran verdad? Dice acá: por la injuria. ¿La qué? La injuria a tu hermano Jacob. Le están hablando a Esaú. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Podemos sufrir, pero no podemos amargarnos. El sufrimiento puede venir por perder algo valioso en nuestra vida o por aflicciones, pero la amargura es el daño interno que regularmente destruye la vida del que sufrió, contaminando a quien no ha sufrido. Y termino. Mateo 12, 34, 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿La abundancia del qué? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El tesoro que llevaba adentro Jacob, distinto al tesoro que llevaba adentro Esaú. A pesar de todo, Jacob nunca habló mal de Esaú. Pero la injuria de Esaú a Jacob, dice, le hará pasar vergüenza para siempre. Y no se lo dijo nadie, se lo dijo Dios. Y luego dice acá: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por las palabras serás justificado y por las palabras serás ¿qué? Condenado. Definición de tesoro. Lo pueden: conjunto de dinero, joyas u otros objetos de valor, reunidos y guardados en un sitio. Todo lo que es de valor para tu alma, ahí se guarda y se atesora. ¿Ah? Porque atesorar es acumular y guardar dinero o cosas de valor. Hagan a un lado el dinero porque no está dentro de tu corazón. Pero ¿qué atesoró Esaú? Que lo amargó y le cambió el destino y contaminó a medio mundo. No trabajes para ningún amargado, te va a amargar. Pronto serás de lo mismo. Te va a poner semillas que cuando te pase algo malo, desde ahí te va a salir la respuesta. Y por último, bendito sea Dios, Isaías 61, 1, 3 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de su pueblo se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Todavía no es tarde, porque el Espíritu Santo es capaz de cambiarte la amargura por dulzura. Porque si cambia la fuente, dejará de salir agua amarga y empezará a salir agua, ¿qué? Dulce. Te hago una pregunta. Es muy delicada, ¿verdad? ¿Sentís punzadas en tu corazón? ¿Cómo son tus conversaciones acerca del tema? ¿Qué llevas por dentro? Todavía estás a tiempo de cambiar el destino de tu vida por un destino de bendición, no de amargura. ¿Te vives sintiendo rechazado? Todos somos rechazados. Vaya, miren, dígamelo a mí. Todos somos rechazados, pero no todos manejan el rechazo igual. Pero todos somos rechazados. No te creas tú el rey de los rechazados. ¿Sí? Somos rechazados. Mienten de nosotros, mienten de ti. Siempre alguien nos quita algo, o nos roban, o no nos devuelven lo que es nuestro. Pero nada debes dejar que afecte tu corazón y tu alma. Primer llamado que te voy a hacer, no te tienes que poner de pie, es si llevas tú algo ya de amargura dentro. Eso hay que cambiarlo. Hay que dejarlo aquí hoy en el altar. Dile: Señor, yo cambio hoy. La segunda es si estás viviendo un momento de aflicción en donde ya estás viendo que hay probabilidad que se afecte tu corazón. La amargura, dice la Biblia, seca los huesos. Hay muchas enfermedades que por más que Dios te las quiera curar, no se van a curar hasta que no cure tu corazón. A Dios como creador y padre, y ver cómo Dios cuida de sus criaturas, es que es impresionante lo que Él hace. Somos creados por Dios. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Di conmigo: mi Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Somos obra de sus ¿qué? Entonces, por un lado es nuestro creador, pero también es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Entonces dice acá en el Salmo 104:21: los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas, tranquilos. Sale el hombre a su labor, ahora ya no habla del león, habla del hombre. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Ahí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. Diga conmigo: jugar. ¿Les puedo recomendar algo? Jueguen un poco. Jueguen. Vivan una vida alegre. Dice la escritura acá: todos ellos esperan en ti, incluyendo el hombre, para que les des su comida en su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. A ver, levanta las manos conmigo al Señor para orar. Di conmigo: Señor, todo lo que tengo y lo que llegaré a tener procede de tu mano, que la abres y me sacias de bien. . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . 。 . . . 。 . . 。 . . . 。 . 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 。 . 。 . 。 .
Dice la palabra en el Salmo 145:14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Levanta las manos de nuevo y di conmigo: yo voy a tener bendición hasta ser colmado de ella. Eso es lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 6, verso 26. Ahora es que se pone bueno esto. Mirad las aves del cielo. Diga conmigo fuerte: animales. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pero espérenme, acá yo no sé cuántas veces hemos pasado por este versículo, de que Dios dice: miren las aves del cielo, que nuestro Padre, dice, las alimenta sin que siembren, cieguen y recojan en graneros. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe? Quiere decir que tu fe la reflejas en el valor que crees que tienes para Dios. Ahora, aquí hay algo escondido. Yo no lo había visto hasta ahora. Como que es tan sabrosa, tan llena de riqueza la palabra, ¿no? Que te va dejando así como por pequeñas dosis su revelación. Pero aquí dice que el Padre alimenta las aves, no el Creador. Ahora está hablando del Padre. Dice: vuestro Padre alimenta las aves. Es el colmo que un padre de familia alimente a una mascota en la casa y no alimente al hijo. Dios no va a alimentar a sus mascotas y dejar de alimentar a sus hijos. Yo no he visto un animal enfermo de los nervios por el afán de que habrá de comer mañana. El oso, uy, Dios mío, el oso se ha hecho un pestañazo de 3-4 meses. ¿Usted cree que él está preocupado por qué va a comer después del invierno? Él sabe que durante el invierno se está preparando su alimento. No se le vaya a atravesar a usted en un despertar primaveral a un oso, porque el oso va a orar por sus alimentos y se lo va a tragar. ¿Sí o no? Nunca me he encontrado yo un perro callejero enfermo de los nervios y con insomnio, porque no sabe si va a comer mañana. No tiene ni dueño, sin embargo tiene comida. Y te quiero decir esto: estás equivocando tener trabajo con tener provisión, porque aunque faltara el trabajo, jamás Dios te va a dejar sin provisión. Nunca. Porque aún las aves que no trabajan, los lirios del campo, Dios las viste así y les da de comer. Pero lo que me llamó la atención a mí es: ven las aves, mascotas, vuestro Padre las alimenta así. ¿No hará por ustedes más hombres de poca fe? Dice Dios cuando habla de los lirios. ¿No valen ustedes más? Dice Dios cuando habla de las aves. No, Dios no nos va a dejar. Si Dios le da su alimento a una criatura, ¿cuánto más no le va a dar alimento a un hijo de él? ¿Cuántos nacieron de nuevo? No te va a faltar jamás el alimento. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Para Dios proveer, el acto de proveer, dar la provisión, es tan importante que mira lo que dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un ¿qué? Incrédulo. No lo compara con ningún otro pecado. Él no dice: si haces esto, lo otro, eres peor que un incrédulo, has negado la fe. Negar la fe en este verso es apostatar, es parte de la apostasía. Para Dios es tan importante proveerle a sus criaturas, proveerle a sus hijos. Es tan importante que el que no provee para su casa, Dios lo califica como peor que incrédulo. ¿Todavía está acá? Lo que pasa con nosotros es que los que proveemos para la casa, se nos olvida que tenemos un Padre que provee para nosotros.
Entonces nos metemos en el afán en lugar de meternos en la fe. Si yo, siendo malo, trabajo para darle a los hijos, ¿cuánto más mi Padre no nos va a dar a todos nosotros? Es tan importante la provisión para Dios que dice, si no provees, no está hablando de circunstancias que te quedaste sin trabajo en algún momento. No está hablando de circunstancias que van más allá de tu responsabilidad. Por favor, no es eso. Está hablando de aquellos que se hacen los locos de cumplir la responsabilidad. Los que no aplaudieron se están haciendo los locos. Bueno, Mateo capítulo 6 verso 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y voy a hacer un paréntesis, no sé por qué estoy sintiendo tanta unción en este momento, pero algo va a pasar aquí. Dice: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algo muy importante. Lo primero que propone el Padre nuestro, la oración, es adorar a Dios, adorarle. Pero después dice él: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos. Aquí hay algo que está de cabeza y tenemos que componerlo. Normalmente nosotros, antes de orar, pedir o incluso adorar, pedimos perdón. Pero Jesús no enseñó a pedir perdón antes de adorar, ni a pedir perdón antes de pedir el pan. Entonces yo le digo: Señor, yo siempre he pedido perdón antes de orar, pedir, adorar. ¿Por qué tú tienes el pedir perdón después de pedir el pan en el orden de la oración? Y el Señor, ustedes saben, se los he dicho, porque Dios no quiere ser más juez que padre tuyo. El primero es padre, después es juez. Nadie castiga a su hijo quitándole la comida, menos Dios. Tu hijo puede graduarse, ¿sí?, del mayor perdedor de materias en el colegio. Tiene la medalla, nunca ganó una. Tú le puedes quitar la bicicleta, el carro, el celular, lo que querrás, pero jamás le vas a quitar el pan. Por mal portado que esté la persona, tú no venís y le decís: ¡ja! Me perdiste 2 clases, hoy no comes. Los padres de familia nunca le vamos a quitar el pan a un hijo. Aun si tu hijo estuviera en la cárcel, lo vas a ir a ver y le vas a dar comida. ¿Por qué entonces crees que Dios te está pasando por una prueba o castigo cuando te falta el trabajo o la provisión, o crees que te va a faltar? ¿Eres tú mejor que Dios? Dios es mejor que todos nosotros juntos. Dios es un mejor padre que todos nosotros juntos. Levanta las manos y di conmigo: provisión no me va a faltar jamás, aun cuando me falte trabajo. Jamás te va a faltar la provisión de Dios, nunca. Y entonces dice acá: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Yo les hice una propuesta la vez pasada, que cuando dice el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, no se refiere al pan de hoy, dámelo hoy, sino que Dios te puede dar el pan de muchos días en un solo día. ¿O cuántos de ustedes les gustaría que en un solo día de ventas cubran el gasto o los gastos fijos enteros de su empresa? Por supuesto, todo lo demás sería ganancia. Usted no dice: ya llegué a los gastos, cierro. No, no es ni natural, no es lógico. Y el Señor nos dice en Éxodo capítulo 16 algo que nos va a aclarar este punto que les propongo. Dice en el verso 26: 6 días lo recogeréis, está hablando del maná, mas el séptimo día o día de reposo, es día de reposo, en él no se hallará. O sea, si ustedes salen a buscar maná en el día de reposo, no lo van a encontrar. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el día de reposo, en el séptimo, a recoger y no hallaron. Ya Dios lo había dicho: no lo vas a hallar. Entonces mira lo que dice acá en el verso 29. Verso 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo. Ojo, mira.
Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Entonces el Padre nuestro, cuando dice el pan de cada día, dánoslo hoy, se refiere a eso. El pan de mañana me lo podés dar hoy también. Entonces la provisión del pan puede ser en un día, de muchos días. Ojo, pero Dios dice: hey, no salgas a buscar provisión el día que te toca tomar visión. Tú tienes que tener un día a la semana en que o cierras el negocio o no vas a trabajar y descansas, confiando que la provisión de ese día, en otro día, Dios también te la va a dar. Se trata de confianza. Nosotros no hacemos esto si no confiamos. No vamos a hacer esto si no tenemos confianza. Entonces la gente dice: voy a trabajar estos días y el de descanso además voy a... No. Para empezar te voy a decir algo para todo el que trabaja para una empresa. El día de asueto de la semana también te lo está pagando la empresa, para que descanses, para seguir sirviendo a la empresa los otros días bien servido. No sé si me estoy explicando. Es importante que nosotros comprendamos, ya sea tu día de descanso el domingo o por los negocios, o el lunes o el martes o el miércoles, pero que tomes uno de descanso confiando que ese día, aunque no vayas a trabajar, en otro día Dios va a proveer el doble. Lo dejó dicho aquí el Señor. ¿Cuántos confían que no les va a faltar nada? Entonces descansen. Dios provee de diferentes formas siempre. No tiene una única manera de proveer. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice así, verso 4. Le dice Dios a Elías: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer agua y carne. Los cuervos llevaban carne en sus picos para darle al profeta Elías. Quiero que pongas atención a esto, porque creo que esto va a detonar algo en ti. Él le dijo: vas a beber del arroyo agua, y los cuervos a quienes he ordenado te van a llevar la carne. Y todos los días lo hacían. Entonces Dios proveyó a través del arroyo y a través de los cuervos. Pero se secó el arroyo. Entonces en el verso 9 le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. No, pues, ¿cómo así? ¿Una viuda que te sustente? Si se supone que tú debes de sustentar a la viuda. Tú le das de comer a los cuervos no te dan de comer a ti. Pero le dio la vuelta al Señor en la provisión, para hacernos entender a todos que Dios encuentra siempre la forma de proveer, y que estés tranquilo y en paz. Entonces dice: él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mira pues, primera provisión: agua del arroyo, comida a través de los cuervos. Se terminó esa manera de producir provisión. Ok, no importa, tengo otras maneras de proveer, dice el Señor. Vete a Sarepta. Le he dado la orden a una viuda que tiene un solo hijo, que ya no tiene nada, que te dé de comer. Señor, se supone que yo tengo que llevarle comida a la viuda. Señor, la viuda está más necesitada que yo. Pero Dios sabía lo que iba a hacer. Y cuando ella le dice: ¿me puedes dar un vaso de agua? Le dice: aquí está tu vaso de agua. ¿Me podés hacer una torta? Eso sí no, dijo, porque tengo tan poco aceite y harina que vamos a hacer un pan. Nos lo comemos mi hijo y yo y nos dejamos morir. Dijo: no tengas miedo. A ver, todo el mundo diga miedo. No tengas miedo, le dijo. Dame a mí primero. No porque él quería comer primero, sino porque Dios cumpliera lo que había prometido. Porque dice Dios, le dijo, dice Dios. Quiere decir que se lo dijo antes,
Quiere decir que no se copió toda la conversación entre Elías y Dios. Dios lo más seguro es que le dijo: oye, Elías, vete a la tierra de Sarepta y tengo una viuda que te va a sustentar. Y dile que no tenga miedo, porque su aceite y su harina no va a escasear, y comerá ella y toda su casa. Eso no nos aparece ahí, pero se revela que se lo tuvo que decir. ¿Por qué? Porque el profeta le dice: no, dame a mí de comer. Dice Dios que nada de lo tuyo va a escasear. Esta manera de proveer es impresionantemente impactante. ¿Por qué? Porque nosotros todos quisiéramos ser Elías para vivir el milagro que a través de alguien Dios nos provea. Pero ¿quién quiere ser la viuda hoy? Que estando tan necesitada, le brindes a alguien más un bocado de pan y que lo tuyo nunca escasee. Tenemos el problema que cuando vemos poco no lo bendecimos, y cuando vemos mucho lo desperdiciamos. No sabemos qué hacer con las cantidades. Si tenés poco pan, ay, tengo muy poco, la queja. Si tenés mucho, lo tirás. No, hay que saber qué hacer. Y esto es lo que hay que hacer. Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para alimentar a una multitud? Jesús dijo: tráiganme los 5 panes y los 2 peces. Y dice Jesús: y los bendijo, y luego se multiplicó. Jesús sabía lo que Dios había dicho. La promesa era: te bendeciré y te multiplicaré. Eso poco no se te ha multiplicado por escasez de bendición de parte tuya. Te lo repito, no se ha multiplicado lo poco porque lo menosprecias a tal punto que no lo bendices. Bendice tu escasez. Deja ver cómo Dios multiplica eso que tienes. Pero primero bendícelo, ¿verdad? En vez de quejarte del salario, bendice ese salario. En vez de quejarte de lo poco que hay, bendice eso poco que hay. Jesús hizo eso.